Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, nosotros estábamos corriendo hacia nuestro destino infierno, pero por tu misericordia, por tu amor verdadero, ya encontramos evangelio verdadero, ya creemos verdaderamente, somos salvos verdaderamente. Señor, gracias por darnos una gran gracia que no podamos pagar. Por medio de esa gracia, nosotros queremos vencer y superar todo ambiente de nosotros. Aún pasamos dificultad, queremos meditar más sufrimiento de Jesucristo. Cuando sufrió Jesucristo, Él recordó a nosotros y también aguantó muy bien para darnos una salvación y vida eterna. Él murió en lugar de nosotros. Nosotros vivimos en lugar de Él. Señor, no queremos olvidar esta salvación, esta gracia. Con esta gracia hoy también le unimos aquí para escuchar y restaurar y recuperar nuestro corazón verdaderamente en tu voluntad. Señor, espero que derrame tu voluntad en tu palabra para que podamos alimentar bien en sermón dominical. Por medio de palabra de hoy queremos entender más nuestra posición y nuestro propósito de vida cristiana. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultad, mala salud y problemas de económica y también daño corazones. Aún así, Señor, por medio de la reunión de hoy y palabra de hoy, espero que recupere y cure nuestro corazón y ambiente para superar juntos en tu voluntad. A veces nosotros olvidamos que tenemos vida eterna. Estamos viviendo el tiempo vida eterna. No queremos olvidarlo. Por medio de tu iglesia verdadero, Señor, espero que protege nuestro corazón y pensamiento todo para que podamos andar como tu Hijo verdadero. Somos cristianos. Somos de Dios. Entonces queremos andar como cristiano verdadero y tu Hijo verdadero. Muchas personas del mundo están corriendo su destino infierno. Espero que Señor abre nuestros ojos y oídos para ver sus estados y clamado de ellos. Con esto nosotros queremos rescatar muchas almas perdidas. Primeramente, nuestra familia, queremos predicar, pero aún así algunas personas quieren rechazarlo. Señor, denos suficiente una vida cambiada para mostrar bien hacia ellos. Por medio de nosotros queremos predicar verdaderamente. Y también, Señor, denos un corazón celoso y pasión como Jesucristo para que no dejemos nuestro papel predicación hasta el día del Señor. Con tu palabra, con tu reunión y con tu iglesia, con los hermanos, tú estás exhortando en nuestro corazón para darnos un consuelo. Por medio de palabra de hoy y la reunión de hoy, Señor, también queremos descansar verdaderamente. Satanás siempre quiere estorbar para vivir vida cristiana verdaderamente. Siempre está tirándonos un pensamiento malas. No queremos dejar engañar a Satanás. Por medio de tu iglesia queremos andar rectamente en tu palabra. Y también, Señor, haznos formar un buen corazón
para orar uno con otros. Cuando encontramos una dificultad de otros hermanos, Señor, queremos apoyar con nuestras oraciones verdaderamente. ¿Quién podría andar y acompañar siempre? Nada persona pueda, pero por medio de nuestras oraciones podamos andar siempre. Tú nos enseñas varias veces sobre oración. Queremos aplicar para orar y conversar contigo y pedir las cosas de nuestra vida cristiana y los hermanos. Por medio de nosotros también queremos sentir más como una familia verdadera. En el mundo, muchos pastores, muchos misioneros, muchos hermanos están predicando fuertemente, incondicionalmente. Señor, dele más un poder para aguantar y predicar fuertemente. Y también, por medio de queremos recibir una gran motivación para predicar el Evangelio. Señor, desde 29 de octubre hasta 3 de noviembre, tenemos un plan para predicar Evangelio en gran seminario. Los hermanos están preparando para servir en la iglesia, en seminario. Y también los hermanos están predicando Evangelio alrededor de ellos. Por medio de nuestra predicación, Señor, queremos rescatar alma perdida verdaderamente en gran seminario. Hasta terminar gran seminario, Señor, nos cuide cada uno de nosotros para no dejar engañar a Satanás, no cometer errores al visto de usted. Tú nos acompañaste hasta fin de seminario, nosotros ganaremos bien con tu poder, Señor. Es un gran secreto, queremos cumplir en nuestra vida y también queremos limpiar más en nuestra vida para batallar juntos contigo. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para obtener tu reacción verdadera en el sermón de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Yo les leo. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, le vivió y se levantó sobre sus pies. Hasta aquí. Hoy vamos a meditar el mismo texto de la semana pasada, pero sobre el tema de los huesos de Eliseo. Eliseo fue un profeta que estuvo activo en el norte de Israel durante unos 50 años. Desde el noveno rey Joram hasta el
12º rey Joás, ¿verdad? Él fue el que entregó el mensaje de Dios a través de muchos milagros y protegió el norte de Israel. Cuando terminó su misión, murió en Dios. En ese momento, la cultura israelita solía construir una cueva para almacenar a una persona cuando moría y luego le cerraba con una puerta de piedra, ¿verdad? Por el hecho de que los huesos de Eliseo fueron registrados en el versículo 21, parece que ha pasado mucho tiempo desde que Eliseo murió. A través de Eliseo, Dios estaba protegiendo a la nación de Siria y Moab de la amenaza. Sin embargo, con la muerte de Eliseo, Siria y Moab ya no temían el norte de Israel. Como leemos en el texto, el tiempo de los ladrones moabitas saquearon todo el norte de Israel, ¿verdad? Cuando un hombre murió y fue una procesión para ser enterrado, se encontraron con el tiempo de los ladrones moabitas. La asustada procesión de los muertos arrojó al muerto a la tumba de Eliseo y huyeron. Pero algo asombroso sucedió en el camino. Los huesos de Eliseo que había muerto resucitaron a cadáver. A través de ese evento, Dios predijo lo que Jesús iba a hacer. El protagonista de la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Dios hizo una prenda de vestir de pieles para Adán y Eva para explicar la ley de la expiación y la muerte de Jesucristo. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? El animal tenía que morir para ser vestido con pieles para Adán y Eva. Así mismo Jesús tuvo que morir para darnos vestiduras de la salvación. Lo mismo ocurre con el arca de Noé. Cualquier pecador, si subía en el arca de Noé, podía haber sobrevivido el juicio de agua, ¿no? Pero nadie personas montaron, ¿verdad? Solamente familia de Noé, 8 personas nada más. Pero por medio de forma de arca de Noé podemos entender una parte. Así como la forma de arca de Noé no era bonita, Jesús no tenía nada atractivo para que le deseemos cuando estuvo en la tierra. Pero los que se afugían en Él, los que creen en Él, pueden escapar del juicio eterno del fuego, ¿no? También otra historia podemos entenderlo con Jesucristo. Israel había estado esclavizado en Egipto durante 430 años, ¿verdad? Cuando Dios escuchó su clamor, levantó a Moisés para que saliera de Egipto. La única manera de escapar de la plaga de la muerte del hijo primogénito era matar el cordero de la Pascua y poner su sangre en los 2 postes y en el dintel, ¿verdad? Cuando vio la sangre, prometió que ninguna calamidad vendría sobre ellos. No importaba si hubiera un egipcio en la casa y no un israelita, o si había un asesino, ¿verdad? Solo había una condición: había que untar sangre de cordero en los 2 postes y en el dintel.
El plan de Dios es salvar a todos los que se refugian en Jesucristo. No solo esto, sino que Moisés golpeó una roca en el desierto y llevó agua a Israel para beber, ¿verdad? Jesús es el agua de la vida eterna. La roca que Moisés golpeó es la sombra de sufrimiento de Jesucristo. Jesús es fundamento de salvación, ¿verdad? Segunda vez, Dios le mandó diferente en la roca de Moriba a Moisés. Números capítulo 20, versículo 8 dice que hablad a la pena a vista de ellos y ella dará su agua, dice. Porque segunda vez, diferente manera. La razón es que Jesús no murió dos veces. Jesús, que sufrió una vez, no murió más, sino que predicó lo que había hecho para salvarnos. Cuando los israelitas fueron mordidos por una serpiente de fuego debido a sus murmuraciones en el desierto, se salvaron cuando vieron una serpiente de bronce colgando de un asta, ¿verdad? El significado de la serpiente de bronce en el asta significaba que el diablo sería juzgado a través de la muerte de Jesucristo. Por mucho que murmuraran, por muy malvados que fueran sus corazones, los que miraron a la serpiente de bronce, según las palabras de Dios, mira a la serpiente de bronce y vivirás, se salvaron. No importa cuán malvado era, el creyente de Jesús será salvo. Pero muchas personas diciendo, yo creo en Jesucristo nada más, pero no tiene el contenido, ¿verdad? La fe tiene el contenido. ¿Cómo podría decir el perdón de pecado? La Biblia menciona todo, pero solamente las personas están confesando esto, ¿verdad? Yo estoy creyendo mi Dios Jesucristo. Entonces yo preguntaba, entonces ¿cómo podría recibir la salvación? Sí, por Dios, sí. ¿Cómo? No puede explicar. ¿Por qué? Nunca verificaron, nunca creyeron en el contenido. Pero nosotros sí. Para recibir la salvación siempre hay que verificar la palabra, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan capítulo 3, 14, 15. San Juan capítulo 3, versículo 14, 15. San Juan capítulo 14, 3, 14, 15. Listo, leamos juntos con voz alta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números capítulo 21, versículo 9 dice que mirad a la serpiente de bronce y vivirá. San Juan capítulo 3, 15 dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ¿verdad? Dios mismo logra lo que no puede hacer por parte del hombre. Y el que cree en lo que ha hecho tendrá vida eterna. Y también otra, la ciudad del refugio es también una sombra de Jesucristo. El homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas se salvó,
cuando huyó a la ciudad del refugio, ¿verdad? Nosotros nacemos pecadores, como un homicida que matare a alguna por accidente y no a sabiendas. Si evitamos el lado de Jesús, podemos ser protegidos del juicio de pecado. No solo eso, sino que si el sumo sacerdote ungido moría cuando el pecador entraba en la ciudad del refugio, el pecador podía ser perdonado perfectamente de todos sus pecados. La muerte del sumo sacerdote ungido también significó la muerte de Jesucristo, porque Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Había un total de 6 ciudades del refugio en Israel. Jesús murió en la víspera del día del reposo, ¿verdad? El día del reposo es 7º día, ¿no? Y el día antes del día del reposo es el 6º día. Porque existe solo 6 ciudades del refugio. Cantidad también tiene significado. Está explicando Jesucristo. Todo en la Biblia describe a Jesús y prescribe lo que hará. Jesús murió, pero su muerte es lo que hace que suceda, que se dé otra vida. Así como un hombre muerto volvió a la vida al tocar los huesos de Eliseo muerto. Nuestras almas que estaban muertas en pecado han recibido una nueva vida al tocar el evangelio que Jesús cumplió, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Yo les leo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, leamos juntos: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí dice que somos miembros de sus huesos. El muerto tocó los huesos de Eliseo y se dio una nueva vida, ¿verdad? Los que hemos muerto hemos entrado en contacto con los cristianos para conectar con Jesucristo. Y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. El contacto con aquellos que se salvaron antes que nosotros nos llevó al contacto con Cristo. El versículo 30 dice claramente que somos los miembros y huesos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y una parte de Él. Dios dice a lo largo de la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? No solo eso, sino también dice que aquellos que son salvos viven como miembros de la iglesia. Cuando meditamos en estas palabras, Dios nos da una gran iluminación. Dios nos dio una oportunidad para recibir perdón de pecado. Por medio de nosotros tenemos un derecho, tenemos una vida eterna. Somos los huesos de Jesucristo.
El Evangelio se cumplió con la muerte de Jesús. Y nosotros debemos actuar como sus miembros, ¿verdad? Así, como los huesos de Eliseo resucitaron a los muertos, aquellos que entran en contacto con nosotros deben entrar en contacto con Jesús y recibir la vida. No debemos olvidar que es la razón de nuestra vida y la capacidad que tenemos. Muchas personas están agradecidas y felices de ser salvos. Y luego viven sus vidas como si Jesús no tuviera nada que ver con ellos. Sin embargo, no debemos olvidar que nosotros, los que hemos sido salvados, nos hemos convertido en nuevos miembros de Jesús y compartimos su destino. Su corazón debe ser nuestro corazón. Su carácter debe ser nuestro carácter, ¿no? Y debido a que estamos conectados a Él, su poder debe manifestarse a través de nosotros. Miles de personas entran en contacto con nosotros cada día, ¿verdad? Pero si no pueden sentir ningún sentimiento, ninguna emoción, ningún aliento de Jesús en la forma en que vivimos, entonces algo anda mal o no, ¿verdad? Esta parte hay que pensar. Somos sus miembros, un pequeño Jesús, y vivimos nuestras vidas. Nos llamamos cristianos. Ser cristiano es ser una persona de Cristo, ¿no? Son costarricenses, ¿verdad? Soy coreano. Aún así, yo tengo cédula de Costa Rica. Para sacar esa cédula compliqué mucho, y también como abogado me engañó también en proceso, un montón de cosas. Yo gasté dinero y gasté tiempo, un montón, pero ya tengo una cédula para como vivir aquí cómodamente más, ¿verdad? Aún así, la gente no me llama costarricense. ¿Por qué? Yo no nací en Costa Rica, sino Corea. Tengo una cédula de registro de resistente, pero solo se otorgó por un corto tiempo, por lo que tengo que renovar cada 2 años. Entonces, ¿por qué les llaman ustedes costarricense? Porque nacieron en Costa Rica. ¿Sí me entiende? Eso es identidad de ustedes, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que significa ser cristiano. Debido a que nacimos de nuevo en Cristo, nos convertimos en un hombre de Cristo, no en una persona religiosa. Ese derecho no se quita, sino que dura para siempre. Significa que nos hemos convertido en uno y el mismo destino con Cristo. Significa que como miembros del cuerpo de Cristo debemos vivir una vida que muestra Cristo. Los cristianos salvados tienen poder. ¿Qué? Poder sobre el pecado. El poder de resucitar a los muertos en pecado a través del evangelismo, ¿verdad? La capacidad de caerse 7 veces y volver a levantarse. La capacidad de mostrar a través de la acción lo que es el verdadero amor. La capacidad de consolar y sostener a los demás.
capacidad de mover montañas al mar. Cuando recibimos la salvación, ya hemos recibido todos estos poderes, porque estamos conectados con Jesucristo. Pero a menudo olvidamos que estamos conectados a Jesucristo. Por lo tanto, nos desanimamos a causa de los pecados que hemos cometido. Cuando predicamos, nos frustramos por alguien que se niega a hacerlo. Cuando caemos en nuestra vida de fe, nos sentimos desanimados de que no podemos volver a levantarnos. Aunque tenemos amor verdadero, se adelantó la envidia y los celos preceden en nuestros corazones. Como resultado, no hay paz ni alegría en nuestros corazones y nuestras mentes siempre están en un estado de cansancio. Podemos mantener unidas a muchas personas con consuelo, amor y humildad, pero también nos convertimos en enemigo porque reclamamos lo que es nuestro. No oramos a pesar de que tenemos el poder de mover montañas con la oración de fe. No orar significa no confiar en el poder de Dios. Si no reconocemos la soberanía de Dios, que es el Señor de nuestras vidas, no somos obedientes, aunque seamos miembros del Señor, ¿verdad? Todos los miembros del cuerpo obedecen las órdenes de la cabeza. Dios es cabeza de la iglesia. Pastor no es cabeza de la iglesia. Dios es cabeza de la iglesia. Si no son obedientes, es un signo de enfermedad o anormalidad en el cuerpo, ¿no? De esta manera, es perfectamente normal que un cristiano salvado le conozca a Cristo como Jesucristo, como Señor, ¿verdad? Además, cuando esto sucede, el poder de la cabeza y el cuerpo se transmite a los miembros. El cadáver tocó los huesos de Eliseo. Como resultado, se les dio una nueva vida. Cuando todos en el mundo entran en contacto con nosotros, deben revivir, porque somos miembros de Dios, ¿no? También es una manera de asegurarnos de que somos sus miembros. Antes de que se completara la Biblia, el Evangelio se predicaba a través de muchos milagros y señales. Después de completar la Biblia, no hay necesidad de milagros, porque ya listo la Biblia. Es porque Dios ahora revela y testifica a través de la Biblia. Y también dejó un montón de evidencia en la Biblia. No ocupa unos milagros. Pero incluso en esta época hay milagros. Si una persona que era poco probable que cambiara, pudiera ver un cambio después de entrar en contacto con Cristo, no sería un milagro en esta época. Grande, ¿verdad? Antes de ser salvo, fue cambiado de una persona que solo se conocía a sí mismo y revelaba todos sus sentimientos
pero después de ser salvo, se convirtió en una persona que reveló a Cristo. Si podemos ver palabra de paz, palabra de alegría y humildad en la boca de aquellos que siempre se han quejado y han murmurado, ¿no sería eso un milagro de nuestra época? La gente del mundo no conoce la palabra de Dios. Nunca han visto la evidencia viviente de Dios, ¿verdad? ¿Cómo tendrán esas personas la oportunidad de encontrarse con Dios? Por medio de nuestra vida cambiada, ellos pueden encontrar Dios vivo. Si lo predicamos solo con nuestra boca, ¿tendrán poder nuestras palabras o no? ¿Verdad? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Primera Corintios capítulo 4, versículo 20. Listo. Leamos juntos con voz alta. Porque el reino de Dios no consiste en la palabra, sino en poder. Un montón de religiosos con este versículo está explicando. Entonces ocupa milagros. Esta palabra no está explicando milagros. Por medio de nuestra vida cambiada, podría mostrar poder de Dios, ¿no? Satanás también podría mostrar su poder, podría hacer unos milagros. Moisés, cuando llegó al frente de Faraón, él mostró, tiró su vara, cambió serpiente, pero los magos de Egipto también hicieron y mismo. Primera plaga, ¿qué era? Como agua del Nilo, cambio como una sangre. Pero magos de Egipto también hicieron. Después de raña, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Rana. Por medio de como Moisés, Dios como dio una plaga, raña. Pero también magos de Egipto hicieron. Pero finalmente, tercera plaga era una piojos, ¿verdad? Moisés tiró polvo. Ellos se cambian una piojo, pero magos no puede. ¿Qué significa? Satanás podría hacer milagros, pero no puede dar una vida. Dios solamente podría dar vida. ¿Sí me entiende? Moisés tiró una polvo, pero se cambió piojo. Pero Satanás, ¿cómo podría? Él no es un creador. Por medio de podría entenderlo. Satanás también podría hacer unos milagros. No podemos seguir conforme milagros. Esta palabra está explicando el poder de Dios, nuestra vida cambiada. Para tener poder en nuestra hablar, es necesario actuar como nuestra predicación y palabra. Cuando el apóstol Pablo predicó, no lo hizo solo con palabras fluidas. ¿Cuánto conocimiento en la Biblia tenía el apóstol Pablo? Él aprendió todo lo que dice la Biblia de doctor de la ley Gamaliel y estaba en posición de enseñar y decidir entre los fariseos. Él tuvo una alta posición. Tiene un montón de conocimiento de la Biblia. Gamaliel ocupaba el
puesto más alto en su época como maestro de la ley. Abajo de Gamaliel, él aprendió perfectamente. Entonces, los fariseos, cuando persiguió, Gamaliel adelantó: no vamos a accionar urgentemente. Posiblemente ellos son insensatos al visto de Dios. Vamos a meditar más. Con esta exhortación, los fariseos paró sus persecuciones. Gamaliel tiene mucho poder, pero abajo de él, apóstol Pablo aprendió muy bien, perfectamente. Antiguo Testamento, las palabras, ¿verdad? ¿Cuántas palabras y conocimiento habría obtenido de ese aprendizaje? Sin embargo, después de ser salvo, apóstol Pablo no predicó en su propia sabiduría privada. Lo demostró a través de su vida cambiada primeramente. La mayoría de los israelitas de ese tiempo conocían al apóstol Pablo, todo, porque él tiene posición alta. Antes de ser salvo, se llamaba Saúl. Sin embargo, después de ser salvo, cambió su nombre a Pablo. Sin embargo, la mayoría de los israelitas conocían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre en una posición alta que permitió que Esteban fuera asesinado cuando fue martirizado. Él tiró un permiso, puede matarlo. Él tiene posición fue salvado y se convirtió en una nueva persona. Todo Israel debe haber visto claramente que él dejó su posición y todo lo que tenía para predicar el evangelio con aquellos a los que llamó herejías. Los israelitas vieron que él, que solo juzgaba el bien y el mal y que vivía en la posición de un fariseo, se convirtió en el más pequeño de los cristianos e iba a todas partes a predicar el evangelio. A través de su cambio de 180 grados en su vida y su vida llena de humildad y sufrimiento, mostró el poder de Cristo a muchos. Eso es poder. Este versículo, este poder está explicando. Solo entonces el mensaje de apóstol Pablo se convirtió en unas acciones. Cuando nuestras palabras y acciones son consistentes, Dios empodera nuestro mensaje. Vamos a buscar el mismo libro, 1 Corintios 2, 4 al 5. Primera Corintios capítulo 2, 4 al 5. Yo les leo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. En aquellos que son salvos, el Espíritu Santo mora en ellos. Los que tienen el Espíritu Santo tienen poder, ¿verdad? Cambiar la vida, ¿no? El nivel de la vida cambia y también el estándar de satisfacción, gozo y paz también. Los gentiles pueden ver el poder de Dios a través de nuestra vida cambiada. La persona no salva no tiene ni la voluntad ni el poder para cambiarse a sí misma, porque ese poder viene del Espíritu Santo.
Vamos a buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 1, 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Las hermanas lean por favor con voz alta. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, dice. El evangelio no solo se predicaba con palabra en Tesalónica. En Hechos capítulo 17 leemos cómo el evangelio llegó a Tesalónica, ¿verdad? El apóstol Pablo y sus compañeros misioneros se quedaron 3 semanas y predicaron el evangelio. Sin embargo, los judíos estaban celosos y llamaron a matones para amenazar al apóstol Pablo y sus compañeros. No había ninguna razón para visitar Tesalónica, excepto por el evangelio, ¿no? Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los misioneros no solo predicaban con palabras, le unían a las personas, servirlas, sacrificarse juntas y demostrar el poder de Cristo directamente a través de sus acciones. Por medio del sacrificio de ellos, las personas de Tesalónica vieron poder de Dios. Esa sabiduría, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos sacrificaron? ¿Por qué arriesgó su vida para predicarnos? Ellos no entendieron. Con abrieron corazones. El pueblo de Tesalónica vio que eran perseguidos y sufrían por el evangelio, pero se escondieron y predicaron el evangelio hasta el final. Eso habría pensado, ¿cómo así? ¿Qué hizo que el apóstol Pablo y sus compañeros fueran tan miserables? ¿Qué hizo que los judíos fueran tan celosos? Por medio de abrieron sus corazones. Soportar tales dificultades es una vida de poder. Es una vida cambiada. El apóstol Pablo era ciudadano de Roma, ¿no? Así que podría haber denunciado la situación a los soldados romanos, pero no lo hizo. Él tiene derecho. Podría pedir soldados de romanos para evitar sus persecuciones. Él no usó tales métodos mundanos. Esto se debe a que aquellos que los persiguieron son también a quienes debemos predicar. Apóstol Pablo se peleaba contra los de Judea, sino que lo demostró a través de su propia vida cambiada. Cuando esto sucede, el poder de Dios se revela. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice. Poder, el Espíritu Santo y una gran convicción. Esta es una manera y el orden del evangelismo. Cuando vivimos una vida de poder, con una vida cambiada, el Espíritu Santo obra fuertemente. Y a las personas a las que predicamos para que ganen gran confianza a través de su fe, ¿verdad? Dios quiere hacernos dignos cristianos, pero el diablo quiere hacernos religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano? Las personas religiosas practican la religión solo los domingos y miércoles, cuando hay reuniones nada más. Pero los cristianos salvos caminan con el Señor todos los días. Las personas religiosas adoran al Señor los domingos. Sin embargo, los cristianos adoran a Dios diariamente a través de un sacrificio vivo al matar su ego. No debemos olvidar que nuestras vidas transformadas se convierten en el poder de Cristo y tienen la mayor influencia en el evangelismo. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 3, 15. Primera Pedro capítulo 3, 15. Listo. Leamos juntos con voz alta. Despacio, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como el malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hasta aquí. El punto más importante al leer este versículo no es preparar una respuesta. Un montón de personas cuando encontramos ese versículo 15, también yo voy a preparar una respuesta para predicarlo. No es así. ¿Cuál es importante en versículo 15? A los que preguntan la razón de su esperanza. Es un punto muy importante. Vamos a pensar. ¿Por qué el mundo está interesado en la esperanza cristiana? Es por nuestra predicación. Por supuesto, hay razones para ello, ¿verdad? Necesitamos saber que se debe a nuestras vidas cambiadas. Ellos tienen curiosidad, ¿verdad? A sus ojos se ven felices a pesar de que no tienen más físicamente. Parece tener paz en nuestra vida cambiada. No tenemos nada, pero siempre estamos contentos. A sus ojos, un cristiano así es extraño, ¿verdad? Entonces, yo no entendí nada. ¿Qué tiene una buena beneficio? Siempre usted tiene contento. Yo también quiero. ¿Qué tiene esperanza? Así que tenemos que hacer que nos hagan preguntas en lugar de hacerles a ellos. Eso es
verdadero evangelismo, ¿verdad? Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia. La conciencia se manifiesta en la acción. Una buena conciencia no se manifiesta sin buenas obras, ¿verdad? Las acciones son distintas de la cultura y los hábitos mundanos indican si nuestra conciencia es buena o no. Las buenas obras en Cristo son santas, viviendo de acuerdo con los preceptos de Cristo y su ejemplo. Algunos cristianos, si beben y fuman como la gente del mundo, ¿podría predicar o no? No, ¿verdad? Todos los días el sonido de las parejas peleando pasa por encima de la pared. Entonces, ¿podemos predicar a nuestros vecinos o no? No, ¿verdad? Si abre como los ojos, podrán salir a comprar un boleto de lotería y explicar su verdadera esperanza y predicarla o no. No, ¿verdad? Si no cedemos ante las cosas pequeñas, si no tratamos de ser pacientes, ¿tienen poder nuestras palabras o no? Oirán con sus oídos carnales, pero no serán palabras poderosas. No deben olvidar que son un canal de bendición para su familia y un canal para el evangelio. El diablo agita la mente por cosas pequeñas, aunque sabemos cuál es importante, pero Satanás está haciéndonos que olvidemos. Sin embargo, si no hacemos un esfuerzo, todas esas cosas pueden no ser solo planes del diablo. Pueden ser nuestros defectos y repeticiones habituales los que nos impiden cambiar. No solo eso, sino que también podría deberse a que no les importa o no tienen la voluntad de cambiar. No debemos olvidar que somos la esperanza de nuestra familia, amigos, conocidos. Eliseo fue la esperanza del norte de Israel durante 50 años. En medio de las penurías e invasiones de Siria y Moab, Eliseo estuvo a cargo de los carros y jinetes del norte de Israel, es decir, la última esperanza. Eliseo es última esperanza como norte de Israel. Nosotros también tenemos que pensarlo y también tenemos que tener un corazón buenas para predicarlo. Vamos a regresar al texto principal, pero versículo otro. Segunda Leyes, capítulo 13, 14, 15. Segunda de Leyes, capítulo 14 al 19. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Yo les leo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de
a caballo. Le dio Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dio Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dio: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Cuando Eliseo es atacado por una enfermedad mortal, Joás dice: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Esto nos dice qué papel tenía Eliseo en el norte de Israel, ¿verdad? Por medio de Eliseo, Dios protegió el norte de Israel. Pero Eliseo estaba mortalmente enfermo, pero Dios vivo siempre. Dios quería ver el corazón de Joás. Le explicó que la flecha era la flecha de la salvación que salvaría el norte de Israel. Y le dijo que golpeara el suelo con su desesperación por ganar la guerra contra Siria, ¿verdad? Pero Joás golpeó solo 3 veces. ¿Eso es verdadero? ¿Sí o no? Él no tiene una pasión para ganar en guerra contra Siria, ¿verdad? Temiendo lo que pasaría en el norte de Israel si Eliseo moría, estaba exteriormente preocupado e incluso derramó lágrimas, pero resultó que su corazón no era sincero. ¿Qué harían si estuvieran en la misma situación a ustedes? ¿Por qué no golpeas el fondo hasta que la flecha se rompa? Sí, Siria era realmente el enemigo y había saqueado y matado a su pueblo, a sus familias, y había tomado a las mujeres como esclavas u objetos de adulterio. ¿Qué clase de corazón deberían tenerlo, verdad? No deberían tener un deseo de ser libre. A través de este hecho histórico, también necesitamos examinar nuestros corazones. El diablo está atacando y llevando hacia el infierno a su madre, padre, hermano, hermana, tío, tía, amigo, vecino, todo alrededor de ustedes. Está engañando a Satanás. Los están engañando y arrastrándolos al infierno, ¿no? ¿De verdad quieren salvarlo? Sí. Realmente sí sienten una sensación de ardor en su corazón cuando piensan en el alma de su familia.
conocidos, amigos. Realmente, ¿estamos orando fervientemente para evangelizar o no? Hay que pensar. ¿Alguna vez nos hemos quedado despiertos toda la noche llorando para predicar el evangelio a su familia?